Ahora que ya sabemos un poquito más sobre el reino Monera y el reino protista en cuanto a la regulación génica, nos vamos a pasar al reino Fungi. Para esto es crucial recordar todas las explicaciones que yo les di sobre la regulación génica de los anteriores reinos. Entonces vamos a decir que la regulación génica es la encargada de permitir que los hongos puedan producir sustancias necesarias para llevar a cabo las vías metabólicas que se conducen al buen estado del hongo. Vamos a hablar que los hongos tienen una membrana y también una pared celular que les permite mantener una rigidez y a la vez les va a proporcionar una protección. Una de las razones por las cuales los hongos tienen una pared celular es porque contienen un compuesto llamado quitina, el cual es un polisacárido compuesto por N-acetilglucosamina, que es un derivado de la glucosa. Este compuesto tiene la capacidad de darle una cierta resistencia a estas paredes celulares y las cuales pues van a generar la protección del hongo. Pero bueno, esta quitina no se encuentra así simplemente en el hongo, sino que se va a producir por medio de una síntesis a través de una serie de reacciones químicas conocidas como rutas metabólicas. Ya que sabemos un poquito más acerca de los hongos y la quitina, vamos a hablar que la célula debe realizar unos procesos los cuales pues van a permitir esta síntesis de la quitina. Entonces, en primer lugar va a ocurrir un proceso de traducción, el cual pues lo hemos visto en los anteriores reinos, que va a implicar una copia del fragmento de DNA, el cual va a tener la información acerca de los genes que van a codificar a la proteína quitina sintetasa. Esta información va a pasar por el ARN mensajero y va a ser llevada desde un núcleo celular hasta los ribosomas. Una vez esta información se encuentre en estos ribosomas, va a ocurrir el proceso de la traducción de la información que va a contener este RNA mensajero. Allí va a intervenir el RNA ribosomal y el RNA de transferencia y finalmente se va a producir la síntesis de la quitina sintetasa. Esta proteína pues va a tener la función enzimática de la síntesis de la quitina, es decir, que pues es necesaria para que el nivel celular se pueda producir y pues pueda así producirse la quitina, la cual va a ser enviada hacia las paredes celulares del hongo y pues va a continuar dándole ese sostén y esa resistencia al organismo o pues en este caso a los hongos. Ya para terminar este tema vamos a hablar que la síntesis de estas nuevas moléculas va a implicar que las células estén produciendo una serie de reacciones químicas, las cuales van a ser reguladas completamente por el DNA y a esto lo vamos a llamar la regulación génica. Vamos a iniciar con nuestro ejemplo sobre el reino fungi y la regulación enzimática en él. Vamos a tomar un organismo que es un microhongo y en este caso conocemos que los hongos son muy importantes para la descomposición de la materia orgánica, se les conoce como organismos descomponedores y por ende ellos secretan unas enzimas que les ayudan a procesar toda esa materia orgánica, ese compuesto orgánico que se encuentra alrededor de ellos y utilizan estas mismas compuestos, estas mismas moléculas para su crecimiento y para su alimentación. Así que iniciamos con la materia orgánica que es externa al hongo. Esta materia orgánica va a tener unos enlaces hidrogenados y como bien lo dijimos, los hongos secretan enzimas. Como bien lo dijimos, los hongos secretan enzimas, la materia orgánica la vamos a hallar fuera del hongo. Esta enzima es externa, es secretada por el hongo y se va a encargar de romper estos enlaces hidrogenados que tiene la materia orgánica. En el momento en que estos enlaces se rompen, se va a generar un producto, pero es un producto intermedio, no es el producto final de la reacción. Este producto también va a tener un tipo de reacción enzimática. Van a actuar enzimas con características base y van a actuar enzimas con características ácidas. Esto es para seguir descomponiendo todas estas uniones que se pueden hallar en el producto y adicionalmente para llegar a uno aún más refinado. Este producto se va a seguir descomponiendo por la acción enzimática y en este caso se van a obtener
como ya lo dijimos, algunas moléculas un poco más refinadas y que pueden ser utilizadas para la síntesis o simplemente la generación de glucosa. Eventualmente esto también va a ayudar a la construcción de las paredes del hongo. Hoy hablaremos de las hormonas en los hongos, llamadas hormonas fúngicas. Estas sustancias son producidas por un tipo de célula fúngica que ejerce su efecto sobre células de polaridad opuesta. Son liberadas al medio y no transportadas por las hifas. Las hormonas que encontramos en los hongos son la sirenina, el anteridiol y el ogoniol. Como ya sabemos, los sistemas hormonales están presentes en los hongos y se han determinado por lo menos la estructura de 3 hormonas que intervienen dentro de la producción sexual, que son la sirenina, el anteridiol y el ogoniol. En primera medida vamos a hablar de la sirenina, que la producen los hongos del género Ballomyces en sus gametangios, hifas que tienen la función de realizar la reproducción sexual o el intercambio de material genético, para atraer otros gametangios de otras cepas. En el caso del anteridiol, se producen por las hifas del género Bachyla e inician el desarrollo de los gametangios. Como resultado de los gametangios se produce el ogoniol, que es otra de las hormonas. Esta se difunde para la atracción de otros gametangios y que al unirse hace que se desarrollen los oogonios, que estos son las estructuras reproductivas donde se generan las esporas. Es necesario considerar que la producción de las hormonas en los hongos está bajo el control de las condiciones ambientales. Por ejemplo, la presencia de los altos niveles de nutrimientos se inhiben la secreción y la producción de hormonas sexuales. Y como una consecuencia importante de eso es la que la reproducción sexual tiene que presentarse al final del crecimiento vegetativo normal. Otro ejemplo es cuando se necesita desarrollar una etapa de resistencia para sobrevivir en condiciones adversas. Ahora hablaremos un poco de la sirenina. Ballomyces arbuscula es un moho acuático muy estudiado que posee una hormona sexual denominada sirenina, que atrae los gametos masculinos hacia los gametos femeninos. El nombre de la sirenina se debe a las sirenas, las figuras mitológicas griegas que ya conocemos, que llaman la atención de sus marineros con la intención de llevar a los barcos hacia las rocas y así poder hacerse cargo de estos. El ciclo vital de los Ballomyces se caracteriza por una alternancia de generaciones isomorfas, que como recordaremos anteriormente, quiere decir que es un esporofito y un gametofito son idénticos. En cuanto a su morfología, el Ballomyces el esporofito es diploide y puede reproducirse sexualmente liberando zoosporas diploides. También puede iniciar su ciclo sexualizado liberando las esporas haploides, que germinan y se convierten en los gametangios. Esta alternancia de generación es poco frecuente en los hongos, aunque aparece en casi todos los filos de algas y de plantas. Se pueden producir precursores y hormonas sexuales como la serenina, el anteridiol y los ácidos tribospóricos que ya hemos mencionado anteriormente. La serenina, por ejemplo, se genera en los gametos femeninos y atrae a los gametos masculinos por quimiotaxis. El anteridiol, que también es femenino, inicia el desarrollo de los anteridios y su absorción hace que las ramas masculinas generen el agoniol, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Por último hablaremos de el ogoniol. El desarrollo de las hifas anteridiales en el macho y la producción de las iniciales ogoniales en la hembra, el crecimiento de las hifas anteridiales hacia las iniciales ogoniales en la hembra, forman paredes transversales que separan las oogonias y los anteridios, que posteriormente estos dos hacen contacto. Al hacer contacto, el anteridio creció a través de una porción lisiada en la pared de la ogonial, después de lo cual su propia pared se disolvió. El anteridiol es producido continuamente por la hembra y bajo la influencia de la hormona. Se ramifican en el talo masculino putativo, que de otra forma podría hacerse creer que a medida que las ramas vegetativas se alargan, rápidamente se diferencian los anteridios. También se entiende que el macho, al excretar la segunda hormona, que es la ogoniol u hormona B, esta respuesta es lo que la hembra inicia en la diferenciación ogonial y amplifica los niveles de anteridiol, a los que atraen el crecimiento de las hifas anteridiales. Por lo tanto, al menos hay dos contribuyentes a esta conversación hormonal que hay entre la hembra, que produce el anteridiol, pero absorbe muy poco por sí misma y no sintetiza el ogoniol, aunque tiene un receptor para formar esta hormona. Por otro lado, el macho no produce anteridiol, pero es sensible a él, y una de las respuestas es producida por el ogoniol, al que el macho es sensible. Para poder comprender un poco más de eso, ya teníamos que tener en cuenta la información de cómo funcionan las especies y la reproducción de las especies dioicas en los hongos, y eso lo mencionamos en nuestro anterior video, que por favor revisen. Para poder comprender qué son las especies dioicas en los hongos, vamos a hacer una breve explicación. Un solo talo femenino o masculino no se reproduce por sí mismo.
Otras especies producen órganos sexuales diferenciados y su función sexual se realiza las cifas somáticas y estos talos pueden reproducirse por sí mismo o no, según sean autocompatibles o no. Las especies de hongos que se reproducen por órganos sexuales macho y hembra, como las especies dioicas, en diferentes individuos se conocen como estas especies. En estos casos, los órganos sexuales se reproducen exclusivamente en la presencia de un individuo del sexo opuesto. Existen casos en los cuales un solo individuo lleva órganos sexuales de hembra y macho y por esto se le considera hermafrodita. De hecho, es muy raro que los ametáneos de diferentes sexos sean producidos por individuos separados. En este momento vamos a tener en cuenta toda esta información, ya que más adelante vamos a hablar de cómo funciona el apareamiento entre las hembras y los machos de unos hongos específicos y allí se reportan las hormonas ogoniales o el ogoniol y el anteridiol.